populismo es un concepto político que rechaza a los partidos políticos tradicionales que tienen un enfoque por la alta sociedad y dejan de lado a las clases bajas. Sus estrategias se basan en propuestas que resulten atractivas para el pueblo, sin embargo estas tienen un componente manipulador ya que se dan soluciones falsas para problemas reales. Además, su propaganda política se basa en un líder carismático y que considere de que todo se realiza para el bien del pueblo. Uno de los temas elegidos por el grupo es la República Aristocrática y el oncenio de Leguía. Este tema lo pueden ubicar en la semana 2 y lo relacionamos con el populismo debido a que el gobierno de Guillermo Billinghurst estaba basado en un populismo puro. Continuando, uno de los temas elegidos por el grupo es el tema del detective del terrorismo y el regreso del autoritarismo. Lo relacionamos con el populismo, que es el tema que nos ha tocado, debido a que tanto en la actualidad como anteriormente muchos candidatos, incluyendo Fujimori, emplearon esto en sus candidaturas. Cuando hablamos de populismo nos referimos a la persuasión que tienen estos candidatos hacia la población, el poder de convencimiento que tienen estos para así poder lograr que la población les pueda dar su voto. Escogí la clase de la semana 15, donde se toca el tema del Perú de Fujimori, crecimiento económico y caída del régimen. ¿Por qué esta clase se relaciona con el tema a desarrollar, que es el populismo? En esta época se plantea la reelección de Alberto Fujimori, donde se evidencia la presencia del neopopulismo, un populismo disfrazado de derecha. La comunicación hacia la población era un punto importante, ya que buscaban satisfacer la esperanza y ganar la confianza de la clientela política a la cual ellos se dirigían. Proyectos para combatir la pobreza, aumentos en los salarios, creación de empleos, entre otros, fueron los caballitos de batallas en sus discursos. El día de hoy, en esta pequeña entrevista, tengo como invitado a Gustavo Verástegui, quien nos va a responder algunas preguntas sobre el tema escogido, el populismo. Como primera pregunta tenemos, ¿en cuál de las campañas políticas que se han desarrollado en nuestro país se ha podido percibir más el populismo? A lo largo de toda nuestra historia política, la historia democrática, ¿no? Para mí, de una manera puntual, identifico el gobierno de Guillermo Billinghurst, ¿no? Entre los años 1912 y 1914, de una manera muy personal, es un gobierno basado en un populismo puro, ¿no? Hay que tener en cuenta que el populismo es una tendencia política que trata de defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Y si tú, como también tus compañeros recordarán, los primeros años del siglo anterior, que generalmente estaban marcados por la presencia en el gobierno de la clase aristocrática y también de la denominada oligarquía peruana, que era un grupo selecto, ¿no? De algunos cuantos familias muy influyentes, ¿no? que tenía el Perú en aquel entonces, ¿no? Entonces yo identifico al gobierno de Billinghurst. Ok, ¿y esta época de alguna manera afectó o influyó en tu vida? Generalmente hay que tener en cuenta que en esos años, en los años 1912 y 1914, generalmente la aristocracia era la clase más beneficiada. Y hay que tener en cuenta que antes del gobierno de Billinghurst se dio el primer gobierno de Leguía. Y Leguía era pues un terrateniente del norte que tenía muchas industrias, ¿no? Muchas industrias, mucha fuerza económica, ¿no? Entonces era muy importante que un gobernante, vamos a decirlo así, contrario a los intereses de la aristocracia, pues vaya ganándose a la clase obrera, aunque la clase campesina seguía muy descuidada, ¿no? Generalmente este populismo se centró en dar beneficios laborales, ¿no? A la gente que trabajaba en las fábricas, en las industrias. Correcto. Muchas gracias por tu participación. Buenas tardes, en esta ocasión estaré entrevistando a mi tío Carlos Vergara y la primera pregunta es, ¿cómo definirías el populismo en una palabra? Bueno, buenas tardes antes que todo.
Para mí la palabra populismo, como su nombre propio lo indica, ¿no? Populismo de pueblo, ¿no? Entonces, pueblo popular, en la cual se toma mucha ventaja ante las necesidades de un pueblo, los que vienen a ser los políticos, ¿no? Aprovechando de la coyuntura que estamos viviendo hoy en día en el país. Esa es mi definición de populismo. ¿En qué época o gobierno pudiste observar el populismo? Bueno, lamentablemente lo pude observar en los años 90. Nosotros pasamos un terrible momento en esa época y como ustedes todos saben nos engañaron y ahí es donde se evidenció el populismo. Y por último, ¿en cuáles de las campañas políticas se puede percibir más el populismo en los últimos tiempos? Bueno, valga la redundancia, ¿no? Tener que decir lo mismo, pero en la campaña que más se percibió, aparte del 90, fue cuando ellos trataron de buscar la reelección en el año 2000. Tal es así que nos engañaron, pero de ninguna manera yo emití mi voto hacia ellos. Gracias. Estamos en este momento con Wilson Castro Quiroz. Él es director del periódico La Semana y nos va a comentar acerca de, o nos va a responder algunas preguntas que tenemos para él. ¿Cómo está, señor Wilson? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabricio? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Señor Wilson, tenemos unas preguntas para usted. Espero que nos pueda responder. ¿En Perfecto. cuáles de las campañas políticas que se han desarrollado en nuestro país se ha podido percibir más populismo? Bueno, que yo recuerde, una de las campañas con mayor nivel de populismo fue la del año 2000, de la tercera candidatura de Fujimori, donde Fujimori postula por Perú 2000, ¿no? Que era un frente fujimorista. Ese es donde estaba Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecino, bueno, todas las tendencias fujimoristas de ese año. ¿Por qué digo que es la más populista, ¿no? Se apeló mucho al clientelaje político con los clubes de madres, ¿no? A regalar alimentos, a regalar polos, a regalar todo tipo de asistencialismo y a prometer ayuda incluso a estas organizaciones que fueron usadas luego en la campaña electoral para promover la reelección de Fujimori, ¿no? Yo recuerdo una de esas, ¿no? Esa es una de las campañas incluso donde los gobiernos regionales y los municipales que tenían vínculo con el Fujimorismo son los que promovían este tipo de actividad. Y el populismo también se ve en el uso también de entes como el Ministerio de la Presidencia, que existía en aquel entonces. Ya no existe el Ministerio de la Presidencia, el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, del PRONA, con CODES, donde se ofrecían pues obras, ¿no? a los alcaldes, o ayuda, cambio de votos, ¿no? Entonces esa era pues una campaña del populismo, ofrecer, ¿no? A veces de forma desmedida, ¿no? ¿Cómo esa época afectó o influyó en su vida? Bueno, de manera, a título personal te podría decir que afecta mucho porque creo que el voto es un derecho, es un ejercicio de un ciudadano que debe ser libre sin ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Entonces, me acuerdo que ese año afectó mucho porque toda la maquinaria del fujimorismo fue la que se volcó a la reelección de Fujimori y veíamos con impotencia cómo incluso se atacaban a periodistas, se intimidaba, ¿no? Yo creo que fue una experiencia que nosotros, los que hemos estado en esa época, te puedo decir, nos ha marcado profundamente desde el punto de vista periodístico y también como ciudadanos, ¿no? Y yo creo que no se puede, en el periodismo entra mucho la política, ¿no? Uno aprende a hacer periodismo interesante, conocer esa historia, ¿no? Contar una historia, porque se dice, ¿no? Que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir esa mala historia, ¿no? Entonces, es importante que los jóvenes, los de ahora, los que están en su voto, conozcan muy bien, ¿no? De que el voto, el populismo en las campañas electorales, no solamente en las campañas presidenciales, ¿no? También en las campañas regionales y municipales, hay mucha, pues, clientelismo político. Ahora, desde el año 2016, con la nueva ley de partidos políticos, la nueva ley de elecciones, está prohibido poder regalar, ¿no? Está prohibido regalar, hacer populismo, ¿no? Regalar productos, dinero, ofrecer prebendas, dádivas. Entonces, esta es una ley que ya ha marcado un derrotero importante cuando en el 2016 algunos candidatos fueron excluidos de las elecciones, ¿no? Bueno, muchas gracias, señor Wilson, por su tiempo, por poder ayudarnos a responder a esas preguntas. Después de ver las clases escogidas y haber escuchado las entrevistas, podemos ver que en la primera entrevista
el señor nos menciona que el populismo de Billinghurst se centra netamente en la clase obrera. Y en la segunda y en la tercera entrevista podemos ver que el señor Carlos y el señor Wilson coinciden en que la campaña para el gobierno de Alberto Fujimori fue netamente populista y que, como el señor Wilson nos menciona, a él lo afectó esto porque hubo muchos ataques a periodistas en ese tiempo. También podemos ver que el pueblo y el Estado arreglaron estas campañas populistas que prometían cosas, regalaban cosas, con una ley, que es la ley 3041-4, donde nos dice que está prohibido efectuar de entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dávida u otros obsequios de naturaleza económica. Luego también el señor Wilson nos llama a la reflexión con esta frase que dice: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.